Ahora que Lima está bastante convulsionada y estamos en un aspecto en donde los homicidios se han disparado, comparándolo sobre todo con los años anteriores, y aún así el gobierno se niega a creerlo, vamos a tener un caso en donde se va a entremezclar lo que es el deporte con la delincuencia, y vamos a ver que al menos en nuestro país esto es un caso que no es aislado. Se dan unos cuantos casos al año en el que de algún deportista se ve afectado tanto en su reputación como también se verá ahora que pierden la vida con todo lo que es pues el azote de violencia que inunda en la capital. Y aunque el señor del que hablaremos, según sus allegados, tiene una reputación intachable, lamentablemente digamos que él no pudo prever lo que sucedería en la zona donde vivía. Y así vamos a comenzar hablando sobre las zonas rojas de Lima. Esto va a tener mucho que ver con la víctima principal de este episodio, y así vemos en los últimos 10 años la inseguridad ciudadana es un problema que se vive día a día en todo el mundo, en donde futbolistas que participan en torneos como las Champions League, como por ejemplo, han sufrido ataques de malhechores. De la misma manera esto ha sucedido en Perú, en donde una serie de futbolistas han sido víctimas de este terrible efecto ciudadano. Muchos de ellos sufrieron heridas en el asalto, otros se tuvieron que dejar robar para no ser dañados de gravedad, y en el peor de los casos se vieron comprometidos con la muerte. Uno de los nombres más fuertes que se vieron afectados fue el seleccionado Cristian Cueva, cuyos abuelos sufrieron de extorsión. El 18 de enero del 2023 denunciaron un incidente en el que se detonó un explosivo en las cercanías de su vivienda en La Libertad. Para ello la PNP logró capturar a uno de los que pertenecería a una peligrosa banda de Alto Trujillo. Otro jugador que también cayó en las garras de la delincuencia fue el mismísimo Paolo Guerrero, quien denunciara en febrero de este año haber recibido llamadas de extorsión cuando este anunciara su pase al club César Vallejo. En dichas llamadas realizadas a su madre, doña Peta, amenazaron con a varios familiares. El hermano de Paolo expuso la gravedad de dichas amenazas. Ya perdimos a un familiar por el AMPA y Paolo no quiere correr ese riesgo, señaló. Pero ¿qué pasa con los daños que van más allá de lo económico y ponen en riesgo la vida de los jugadores? Y tratando ya de entrar en contexto con los hechos que narraremos a continuación, hablaremos sobre uno de los barrios más bravos de la ciudad. De acuerdo con la Policía Nacional, las llamadas zonas rojas de Lima no son otra cosa que los lugares con mayor actividad delictiva. En otras palabras, los puntos de la capital en los que se reportan más robos, hurtos y otros delitos relacionados contra el patrimonio, siendo considerados algunos de estos distritos: San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Callao, Cercado de Lima, San Juan de Miraflores, Canto Grande, Villa María del Triunfo y el Rímac. Y es justo en esta zona correspondiente al distrito del Cercado de Lima, llamada Barrios Altos, donde acontecieron los hechos que presentaremos. En este distrito, la inseguridad ciudadana sigue aterrorizando a los vecinos, donde cansados de la han empezado a hacer rondas para capturar a los malhechores. Los vecinos denuncian que los robos son muy frecuentes en dicha zona, por lo que piden a las autoridades brindar una mayor seguridad ante la presencia de estos delincuentes, quienes semana a semana vienen cometiendo fechorías. Y ahora pasaremos a hablar del protagonista de los fatídicos hechos, y se trata de Henry Juan Colán Díaz. Henry Colán, nacido en Lima el 13 de marzo de 1982 y conocido en el ambiente deportivo como Chato o Pitufo, fue un futbolista peruano que se destacó como centrocampista. Vivió en Lima y en las provincias residentes de sus clubes. Tuvo 2 hijos y luego de su retiro fue emprendedor peruano y promotor del deporte para todas las edades. Henry Colán, quien vistió las camisetas del Sport Boys, Sporting Cristal y otros importantes equipos del balompié peruano, se apagó de manera intempestiva la madrugada del lunes 13 de noviembre. A sus 41 años, Colán falleció al ser tiroteado y recibir 6 en Barrios Altos. Sobre el crimen del talentoso volante se tejen una serie de inquietantes hipótesis, pero antes de especular, vamos a ver su trayectoria.
Henry Colán fue un extremo que tuvo una fructífera trayectoria en Perú, jugando para varios equipos importantes. Después de comenzar en Alfonso Ugarte, pasó por Somos Aduanas, Sport Boys, en donde estuvo en 2 etapas, Sporting Cristal, Alianza Atlético, Total Chalaco, Universidad San Marcos, Ayacucho, jugando allí competición continental, y Universidad César Vallejo, en donde se retiró tras lograr el ascenso a la máxima categoría. Inició su carrera en el año 2002 en la Copa Perú, defendiendo los colores de Alfonso Ugarte, y al año siguiente pasó al Somos Aduanas del Callao. Su oportunidad en la primera división llegó en el año 2004, cuando llegó a Sport Boys, donde realizó 2 buenas campañas. Se desempeñaba como volante ofensivo y destacaba por sus buenos pases largos y remates fuera del área. Este buen rendimiento lo llevó a Sporting Cristal en el año 2006, aunque solo estuvo una temporada antes de retornar a la misilera en el 2007, donde formó un ataque temible con Jonier Montaño y Sergio El Checho Ibarra. Aquel equipo rosado finalizó el campeonato en 6º lugar del acumulado. En el 2008 arribó a Alianza Atlético, equipo con el que clasificó a la Copa Sudamericana, certamen en el que en el año 2009 avanzó hasta octavos de final al eliminar a Deportivo Anzoátegui de Venezuela. En el año 2010 firmó por Total Chalaco y en el 2011 afrontó la segunda división con San Marcos. Su paso más recordado es por Ayacucho FC, por aquel entonces llamado Intigas, pues defendió su camiseta por 6 años consecutivos entre el 2012 y 2017, logrando clasificar 3 veces a la Copa Sudamericana y firmando un total de 225 partidos en los que marcó 22 goles. Su última aventura fue en el 2018 con César Vallejo, nuevamente en segunda división. Con los Poetas aportó su experiencia a un equipo que se proclamó campeón de la Liga 2 y retornó a la máxima categoría. Una vez finalizada dicha campaña, tomó la decisión de retirarse del fútbol. Henry Colán se encontraba trabajando como entrenador en la división de menores del Sport Boys, más precisamente en la categoría 2011. Llevaba poco tiempo en el cargo, pues asumió en julio de este año, cuando el cuadro chalaco anunció su regreso al club mediante un emotivo video en el que se mostraba dirigiendo a sus niños, luego sus mejores jugadas y finalmente una frase de motivación. Después de 16 años, regresó a la Rosada. Sigo siendo el mismo, que va para adelante, tal vez con muchas más canas, pero con la misma hambre de gloria. Vamos Boys, fueron sus palabras. También jugaba con la Copa Leyendas del Fútbol 7, donde defendía la camiseta de la misilera y compartía con otros futbolistas de su generación. De hecho, el domingo 12 de noviembre de 2023, solo un día antes de su disputó la final contra Alianza Lima, la cual perdieron por 3-2. En las semifinales marcó su último gol contra la Academia en semifinales, instancia que superaron tras empatar el partido tras imponerse en los shootout horas previas a su. De acuerdo al testimonio de sus familiares, Henry Colán participó de un campeonato relámpago en la Loza Deportiva Martinetti y luego pasó a departir con sus amistades, sin imaginar que su vida estaba a punto de terminar. Se cumplía la segunda fecha del gran campeonato Master y Supermaster, organizado por los exjugadores profesionales Henry Colán y Raúl Janes Alemán Mostorino. El evento se había iniciado el 29 de octubre de 2023 y todos los domingos varios equipos del barrio se reunían desde el mediodía hasta el anochecer para jugar. Sin embargo, el domingo 12 de noviembre fue el último día en que Colán demostraría sus habilidades. Horas después de la jornada deportiva, Henry se quedó bebiendo unos tragos con sus amigos en un bar ubicado en el Jirón Manuel Pardo, muy cerca del cruce con el Jirón Arancibia, distrito de Barrios Altos, hasta la madrugada del lunes 13 de noviembre. Pasada las 4 de la mañana, un grupo de 4 desconocidos ingresó al local. En medio de una discusión, uno de los sujetos gatilló su arma de fuego, siendo Colán la única víctima. Tras ello, los ampones se dieron a la fuga y dejaron un crimen difícil de entender en sus razones. Según averiguaciones de la Policía Nacional, Colán recibió 6 impactos de bala en el cuerpo que lo hirieron de gravedad. En total fueron 9 de parte de su verdugo, quien actuó premeditado y con ferocidad. A las 4:50 de la mañana, por emergencias del Hospital Nacional 2 de Mayo, ingresó el cuerpo gravemente herido de Henry Colán. Pese a que fue inmediatamente trasladado al hospital, las heridas de acabaron siendo demasiado graves y terminaron con la vida del exjugador. Horas después de su deceso, se iniciaron las investigaciones. En un primer momento se especularon hasta 3 hipótesis. La primera tenía que ver con un tema de sicariato,
la segunda opción. La vinculó con un caso de cobro de cupos, dado que Henry Colán había inaugurado recientemente una cevichería. En esa línea se trataba de descifrar un presunto delito de extorsión. Y la tercera mirada de investigación sería el tema de una venganza personal. El coronel PNP Víctor Reboredo Farfán, jefe de la División de Investigación de explicó la línea que iban a investigar. En estos callejones también existen las líneas de las y otros delitos conexos grandes entre Martinetti y el lado de Barrios Altos. Al haber estos delitos violentos, existiría un tema vinculado a la supremacía, al control de personas que tratan de introducirse en el mercado, donde hay microcomercialización, venta de licores y otros. Entonces, ¿qué papel cumplía Henry Colán en medio de todo esto? Es una víctima circunstancial de la convivencia criminal que se vive allí, resumiría así el coronel Reboredo, siendo que en un reporte estadístico de la Municipalidad de Lima, solo en junio de este año se registraron 80 hechos delictivos en Lima Cercado contra transeúntes en la vía pública. Luego, a mediados de diciembre de 2023, tras labores de investigación e inteligencia, agentes de la PNP intervinieron a Billy Joel Tan Lozada, sindicado de participar en el asesinato del exfutbolista Henry Colán. El coronel PNP Víctor Reboredo informó sobre la captura de este criminal de 44 años, a quien capturaron tras un operativo en su vivienda, ubicada en las inmediaciones del Mercado Modelo de Limoncillo, en el distrito limeño del Rímac, donde además hallaron y municiones. Reboredo afirmó que el intervenido aceptó ante las autoridades estar en parte involucrado en el del destacado deportista, por lo que las pesquisas y diligencias de ley determinarían su grado de participación en este hecho. Ante esto, el Ministerio Público dictó 7 días de detención preliminar contra Tan Lozada, quien registraba además antecedentes por peligro común y tráfico ilícito de. Resulta que el implicado en este crimen ya tenía un amplio historial delictivo. Según búsquedas en diferentes diarios, retrocederemos al año 2010, que es donde junto a otros secuaces fue capturado por tener varias denuncias por robo, asalto a mano armada, entre otros en esa ocasión. Sorprendentemente, usando su brazo derecho ortopédico en el que tenía una ganzúa, el manco Billy, de 30 años, abrió la celda donde estaba encerrado y fugó, junto con su cómplice, en los mismísimos calabozos de la Divincri del Rímac, ambos acusados de pertenecer a una banda delictiva de Marcas. Posteriormente, en el año 2017, siendo capturado nuevamente, purgaría prisión. Pero en un giro de la historia de esas que uno no puede creer, el presidente de ese entonces, Pedro Pablo Kuczynski, decidió otorgar indultos por razones humanitarias a 4 internos de distintos penales del país, siendo uno de los beneficiados el mismo Billy Joel Tan Lozada, quien se encontraba como un reo en el penal de Ancón 1, ya que supuestamente padecía de un tumor altamente agresivo. Ya en la actualidad, unos días después de su captura, siendo el 23 de diciembre de 2023, el Poder Judicial dictaminó 9 meses de prisión preventiva contra Billy Joel, medida excepcional contra el mencionado, quien fue capturado en su vivienda con armamento en su poder. Con esta disposición de la justicia, se esperaba que el señor pudiera seguir el debido proceso para poder identificar a todos los responsables de acabar con la vida del técnico de menores del Sport Boys. Y lo último que se sabe es que el 14 de junio de este año 2024 se hizo una revisión de la prisión preventiva del acusado, debido a que supuestamente tenía un estado de salud deteriorado, a lo que la jueza declaró improcedente por no tener mayores pruebas sobre tal motivo, a lo que la defensa presentó un recurso de apelación. Escondido en su guarida, Billy Joel Tan Lozada, de 44 años, guardaba el arma y la usó para jalar el gatillo contra el deportista. Un crimen motivado por el amor desmedido hacia una mujer que se desconoce su nombre. Domina airadamente el tema de la microcomercialización y él cree manejar sentimientos, manejar mujeres, manejar todo.
Y es así como tenemos, creo, el primer video, digamos que envuelto en casos de mi canal, en el que tocamos a un deportista, en este caso un futbolista, puesto que, como ya he hecho notas en la sección de policiales, se han habido un montón, que incluso algunos están purgando prisión, me parece, y que tal vez en un futuro lo toquemos aquí también. Así que, como va la ola de criminalidad, queda esperar pues que las autoridades cumplan sus funciones debidamente para que ya no se cobren nuevas víctimas, y menos pues a deportistas que de por sí ya la tienen bastante difícil en nuestro país con salir adelante en este rubro, ya no solamente hablando en un término económico, sino que también sorteando pues el tema de la delincuencia. Y es así como te invito también a que veas otros casos más que he realizado en este mismo canal. No solamente hablo de temas policiales, sino también judiciales u otros hechos de alguna trascendencia que haya ocurrido en nuestro país, Perú. Así que apóyame con tu like, suscríbete, compártelo en tus redes sociales, puedes dejar tu comentario que lo estaré leyendo pronto.